Durante meses mi esposa fingió que yo era aire mientras enviaba mensajes a su amante y mis propios hijos se reían a mis espaldas, hasta que decidí pulverizar la fachada perfecta de esa familia y vieron cómo todo se les venía abajo sin que pudieran reaccionar. Tengo 38 años y trabajo como coordinador de logística en una empresa de transporte de tamaño medio en Ohio. No es una carrera que impresione a nadie, pero paga bien, unos $72,000 al año, más beneficios. Empecé en el depósito a los 22, levantando cajas y haciendo turnos largos. Con el tiempo ascendí hasta gestión de operaciones, y ahora coordino cadenas de suministro en toda la región del Medio Oeste. Es ese tipo de empleo estable pero monótono que permite pagar la hipoteca y mantener aportes al plan de retiro, aun si nunca sirve de tema de conversación en una fiesta. Conocí a mi esposa, Savannah, cuando yo tenía 25 años. Ella, 36 ahora, trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Tenía ese aire de vecina amable que hacía pensar que era alguien cercana, sencilla, accesible. Salimos 2 años antes de casarnos, con una ceremonia modesta en el juzgado y una cena tranquila con amigos de confianza. Mirándolo ahora, quizá ese momento ya mostraba que lo simple nunca la satisfizo por completo. Los primeros años fueron buenos, o por lo menos así los recuerdo. Savannah parecía otra persona, o quizás yo no supe ver lo que siempre estuvo allí. Me preparaba almuerzos para el trabajo con pequeñas notas dentro, pasábamos los fines de semana explorando parques estatales, cocinando juntos, planificando todo lo que construiríamos. Cuando ella, nuestra primera hija, nació, Savannah parecía realmente feliz con nuestra vida. Durante el día me enviaba fotos, mensajes emocionados sobre cada pequeño avance. Pero después de que Colton llegó, algo cambió. Poco a poco empezó a hacer comentarios sobre otras familias, casas más grandes, coches más nuevos, vacaciones exóticas. Podía pasar horas revisando redes sociales para suspirar con hastío sobre lo que otros tenían. Yo intentaba recordarle que estábamos bien, que estábamos creando un futuro sólido para nuestros hijos, pero cada intento terminaba igual, con ella diciéndome que no entendía lo que realmente deseaba. Debería haber prestado más atención a aquellas pistas, cómo se iluminaba al hablar de la libertad de su amiga Maggie, recién divorciada, cómo dedicaba horas arreglándose solo para ir al supermercado, cómo, sin darme cuenta, empezó a dejar de ser mi compañera para convertirse en alguien que toleraba mi presencia mientras yo cubría todas las necesidades económicas. Tenemos 2 hijos, ella, de 15 años, y Colton, de 13. Siempre creí que formábamos una familia estable, imperfecta pero funcional. Mientras yo trabajaba jornadas largas, Savannah dejó de trabajar después del nacimiento de nuestro hijo menor, y seguimos la rutina típica de suburbio, prácticas deportivas, reuniones escolares, cenas familiares. La supuesta vida ideal. Hasta que dejó de serlo. El primer indicio serio apareció hace aproximadamente año y medio. Savannah empezó a pasar más tiempo pegada al teléfono. Pero no me refiero al uso normal de redes, hablo de mensajes constantes, sonrisas ocultas en la pantalla, el móvil bloqueado apresuradamente cuando yo entraba a la habitación. Excusas vagas sobre cosas del PTA que jamás justificaban aquella cantidad absurda de emojis y risitas silenciosas. Clarísimo comportamiento de infidelidad, pero yo no quería aceptarlo. Lo peor es que los niños también lo sabían. Cada vez que Savannah recibía un mensaje, ella la miraba con una sonrisa cómplice, y Savannah le devolvía el gesto. Colton hacía lo mismo. Era como si los 3 compartieran un secreto cuyo único objetivo era dejarme fuera. Me volví el chiste del salón. Si entraba en la sala, las conversaciones se apagaban de inmediato. Si preguntaba qué había para cenar, me respondían como si estuviera molestando. Savannah podía estar escribiendo durante una cena familiar y ni se molestaba en levantar la vista. ¿Qué? Sí, lo que quieras, murmuraba mecánicamente mientras seguía tecleando. Los chicos imitaban ese mismo trato, preguntas respondidas con monosílabos. Peticiones dirigidas exclusivamente a ella aunque yo estuviera ahí mismo. Me fui convirtiendo en una sombra en mi propia casa. Las cenas familiares se transformaron en una caricatura de lo que solían ser. 3 pantallas encendidas mientras yo intentaba iniciar conversaciones inútiles. Si proponía un rato sin teléfonos, ella ponía los ojos en blanco con tal intensidad que parecía que iba a lastimarse. Papá, no estamos en los años 50, decía con ese tono despectivo que quemaba por dentro. Savannah nunca me respaldaba. Solo me miraba como diciendo, elige bien tus batallas, y volvía a concentrarse en su móvil. Ahí entendí que algo estaba podrido en nuestro matrimonio. Durante años habíamos acordado mantener una postura unida frente a los niños, y verla desacreditarme delante de ellos era una señal de alarma imposible de ignorar. La falta de respeto escaló rápidamente. Varias veces regresé del trabajo para encontrarla arreglándose, lista para salir. ¿A dónde vas?, preguntaba. Con Maggie, respondía sin mirarme.
Conveniente excusa. Al pedirle la hora de regreso, me soltaba un, no sé, Tanner. Soy adulta. No tengo toque de queda, y se marchaba. Yo me quedaba con dos adolescentes que me trataban como si fuera personal de servicio. Puedes preparar la cena, me llevas a casa de Ashley, me das dinero para el cine. Había dejado de ser un padre y marido, me había transformado en un cajero automático con piernas. Intentaba conectar con Coulter interesándome en sus juegos o proponiendo llevarlo al concierto que mencionó una vez, pero sus respuestas eran tan frías y breves que dolían. Savannah siempre intervenía con algún chiste interno que compartía con él, y los dos se reían mientras yo quedaba de lado. Ella era aún más evidente. Había empezado a vestirse con ropa cara que yo jamás había pagado. Si preguntaba de dónde había salido el dinero, contestaba: mamá me lo dio. Y me desafiaba con la mirada, invitándome a cuestionarla. ¿Y de dónde lo sacaba Savannah? Yo pagaba absolutamente todo: facturas, comida, hipoteca, gastos escolares. Era imposible que tuviera ingresos extra. Pero la matemática no cuadraba, y la actitud de ella hacía imposible ignorarlo. Y así, día tras día, mi casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un escenario donde yo ocupaba el papel de fantasma, mientras los demás disfrutaban de una función de la cual yo era el chiste. Descubrí tiempo después que Savannah había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre sin decirme una sola palabra. Llevaba meses usando ese plástico para financiar caprichos personales, ropa cara para ella y para ella, salidas a cenar con amigas, mejoras en su membresía del gimnasio. Cuando encontré los estados de cuenta escondidos en el fondo de su escritorio, la deuda superaba los $8.000. $8.000 generados a mis espaldas, para un estilo de vida del que yo no formaba parte. El punto de quiebre llegó hace unos 6 meses. En el trabajo estaba liderando un proyecto grande, una reorganización logística que yo había diseñado desde cero y que le iba a ahorrar a la empresa alrededor de $400.000 al año. Era algo en lo que había invertido meses de esfuerzo, noches sin dormir y toneladas de responsabilidad. Tenía ganas de compartir la noticia con alguien, aunque fuera con mi propia familia. Esa tarde llegué a casa y encontré a Savannah en el sofá, con una sonrisa en la cara mientras enviaba mensajes. Le dije, entusiasmado, que mi proyecto había sido aprobado, que mis propuestas se iban a implementar en todos los centros regionales. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Qué bien», murmuró, sin emoción. Le comenté que aquello podía significar una promoción, incluso un puesto directivo, un avance importante en mi carrera. «Ajá», respondió, todavía escribiendo, sin mostrar el más mínimo interés. Me quedé de pie unos 30 segundos, mirándola, esperando que reaccionara. «Nada». Finalmente, pregunté: «Savannah, ¿estás escuchando algo de lo que digo?» Levantó la mirada con fastidio. «Sí, Joel, tu cosa del trabajo». «Me alegro. ¿Podemos hablar de esto después?» «Estoy ocupada». «Ocupada». «Mandando mensajes». Más interesada en quien fuera que estaba al otro lado de esa pantalla que en el logro profesional de su propio marido. Esa misma noche la escuché hablando en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta y su tono era totalmente diferente, animada, divertida, casi coqueta. Como si hubiera retrocedido 10 años en el tiempo, cuando éramos felices. Lo sé, no, él no tiene ni idea», decía. «Sí, actúa como si todo estuviera bien. Te juro que no sospecha nada». Se me heló el estómago. Todas las señales estaban allí, pero yo había estado tan concentrado en trabajar, en mantener la casa funcionando, que no vi lo que estaba ocurriendo justo frente a mí. Mi esposa me estaba engañando. Mis hijos lo sabían. Y todos me trataban como si fuera un tonto que no podía unir las piezas. Por un momento pensé en entrar al cuarto, encararla, decirle que lo sabía todo. Pero me contuve. No sé si fue orgullo, o la necesidad de tener la estrategia adecuada, pero decidí esperar. Si ellos querían pensar que yo era un idiota, iba a dejar que siguieran creyéndolo, hasta que ya no les fuera útil. A la mañana siguiente comencé a documentarlo todo. Cada salida nocturna, cada mensaje sospechoso, cada vez que ella y Coulter cruzaban miradas cómplices con su madre. Anotaba fechas, horas, descripciones. También empecé a grabar conversaciones con el móvil. Como Ohio es un estado de consentimiento por una sola parte, todo era legal. Además, instalé un sistema básico de cámaras usando teléfonos viejos para cubrir las zonas comunes, la sala y la cocina, justificándolo con que había habido robos recientes en el barrio. Savannah apenas reaccionó. Esas cámaras resultaron ser una mina de oro. En menos de 2 semanas ya tenía grabaciones de Savannah en videollamadas claramente íntimas con alguien. No podía ver a la otra persona, pero sus gestos, su mirada, su tono, no dejaban dudas. «Yo también te extraño». «No puedo esperar», decía. «Él es tan aburrido. Ni se da cuenta».
También descubrí que, aunque era más cautelosa con su teléfono, no lo suficiente. Usaba el mismo PIN para todo, nuestro aniversario de bodas. Cuando se metió a duchar una mañana, cloné su dispositivo con un software sencillo. Desde ese momento tuve acceso en tiempo real a cada mensaje, cada foto, cada registro de llamadas. Una copia perfecta. Así supe que su amante era un tal Tanner, un entrenador personal del gimnasio, unos 8 años menor que ella, con pinta de vivir de sueldo en sueldo, alquilando el sótano de algún amigo. Un estereotipo de crisis de la mediana edad. Los mensajes eran lo que uno esperaría, quejas sobre su aburrido marido, promesas sobre un futuro juntos, fotos que jamás quise ver. Pero lo que más me destrozó fue descubrir que mis hijos también estaban involucrados. Encontré conversaciones donde Savannah le contaba todo a ella. Suena 1000 veces mejor que papá, lol. ¿Cuándo lo puedo conocer? Respondía ella. Coulton era menos entusiasta, pero igual de cómplice. ¿Papá sabe? Vale, solo preguntaba. Sí, no diré nada. Mis propios hijos. Los mismos por los que había dado todo, convertidos en testigos silenciosos de la traición. Lo que vino después fue aún peor. Leí mensajes de Savannah burlándose de mí, hablando de nuestra intimidad, comparándome con Tanner, revelando detalles privados que nunca debieron salir de nuestra habitación. Él se reía, me insultaba, hacía bromas sobre mí. 2 personas que jamás habían pagado una sola factura en esta casa, unidas en su desprecio hacia mí. También había conversaciones sobre dinero. Savannah se quejaba de que yo era tacaño, porque no le compraba un SUV de lujo. Tanner le decía que merecía una vida mejor, que conmigo estaba desperdiciando su tiempo. Incluso hacían planes para mudarse juntos una vez que ella recibiera su mitad en el divorcio. Tenían todo calculado, pensaban que me tomarían por sorpresa, que yo cedería por evitar problemas, que les entregaría mi casa, mis ahorros y mi dignidad sin luchar. Ahí fue cuando dejé de sentir dolor y empecé a sentir algo completamente distinto. Una frialdad quirúrgica. Una claridad absoluta. Si querían jugar, iban a ver lo que pasa cuando subestiman al hombre que paga todas las facturas. Pedí una cita con una abogada especializada en divorcios de alto conflicto. La encontré por recomendación de un compañero de trabajo. Su nombre era Mrs. Whitfield, una mujer en sus 50, conocida por ser implacable y por dejar llorando a los abogados contrarios. Bien, dijo en nuestra primera reunión, ¿qué tenemos aquí? Le mostré todo, grabaciones, copias de mensajes, la línea de tiempo que había construido, todos los documentos financieros que probaban que yo había sostenido a la familia durante 10 años mientras Savannah no aportó absolutamente nada. Mrs. Whitfield sonrió, pero no de forma cálida. Era la sonrisa de un depredador que acaba de detectar sangre en el agua. Esto es extremadamente sólido. Me has hecho la mitad del trabajo, comentó. Ohio reconoce el divorcio por culpa y la infidelidad es causal directa. Con estas pruebas podemos pedir una división de bienes a tu favor. ¿Y los niños? Pregunté. Son lo suficientemente mayores para que su opinión cuente, pero también podemos alegar alienación parental si demostramos que ella los ha puesto en tu contra mientras mantenía su aventura. Eso te ayuda. Quiero la custodia completa, dije sin dudar. Mrs. Whitfield arqueó una ceja. Eso es ambicioso. Los tribunales suelen favorecer la custodia compartida. Durante mucho tiempo permanecí en silencio, observando con una mezcla de incredulidad y dolor cómo mi esposa cruzaba límites que jamás imaginé que se atreviera a traspasar. Cada día que pasaba, su conducta se deterioraba más, no solo porque mantenía una relación con otro hombre, sino porque además tenía la frialdad de involucrar a nuestros hijos como cómplices silenciosos de toda aquella farsa. Para mí, aquello era una señal clara de que había perdido completamente el juicio, de que su sentido de la responsabilidad como madre había quedado enterrado bajo una montaña de mentiras y egoísmo. Y yo, que siempre había sido el que mantenía la compostura, sabía que debía actuar de una forma meticulosa. Necesitaba que todo quedara documentado antes de mover una sola pieza. Fue entonces cuando decidí contactar a Mrs. Whitfield, la abogada. Durante nuestra primera reunión, le expliqué todo con calma, aunque por dentro me consumiera la rabia contenida. Le detallé cada acto de negligencia, cada momento en el que Savannah había puesto sus propios deseos por encima del bienestar de los niños. Mrs. Whitfield escuchó con absoluta profesionalidad, tomó notas, formuló preguntas concretas y finalmente me dijo que trabajaríamos juntos para construir el caso más sólido posible. Sentí que, por primera vez en meses, tenía un plan. A partir de ese instante comencé a desempeñar el papel del esposo despistado, casi ingenuo, con una disciplina que jamás había aplicado en ningún ámbito de mi vida. Me convencí de que esa era la única forma de obtener todas las pruebas que necesitaba. Así que, durante esos 3 meses, seguí la misma rutina sin fallar, iba a trabajar como siempre, regresaba a la hora habitual,
preparaba la cena cuando me correspondía, me sentaba en el sofá frente al televisor, fingiendo estar ensimismado en programas que ni siquiera estaba viendo, mientras Savannah enviaba mensajes a su amante con una tranquilidad que rozaba el descaro. No había señales de duda o culpa en su rostro. Era como si yo fuese invisible, como si ya no formara parte de la ecuación. Incluso mis propios hijos, influenciados por ella, intercambiaban miradas y sonrisas como si supieran algo que yo no. Para ellos, yo era una especie de elemento decorativo, un objeto más dentro de la casa. Y mientras todo eso ocurría en la superficie, por dentro yo estaba librando una guerra silenciosa, mucho más profunda de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Cada gesto indiferente suyo era combustible para lo que estaba preparando. Mi primer movimiento fue asegurar mis finanzas. Siempre había sido yo quien administraba el dinero en casa, no porque lo hubiese impuesto, sino porque Savannah nunca mostró interés ni comodidad con los números. En nuestra cuenta conjunta había alrededor de $43.000, un monto que provenía exclusivamente de mi trabajo, algo que me encargué de documentar con precisión milimétrica. Además, mantenía una cuenta de ahorros completamente separada, fruto de la herencia de mi abuelo, donde guardaba $67.000 que Savannah desconocía por completo. Siempre había considerado prudente mantener ese dinero aislado, por si alguna vez lo necesitaba para una emergencia real. No imaginé que esa emergencia sería mi propio matrimonio. Moví mi depósito directo a una cuenta nueva, en un banco diferente, y dejé en la cuenta conjunta lo justo para cubrir lo que la ley exigía que pagara mientras seguíamos viviendo bajo el mismo techo. Desde ese punto en adelante, cada dólar que gané fue directamente a esa nueva cuenta protegida. Luego me ocupé de las tarjetas de crédito, todas estaban a mi nombre, pero Savannah figuraba como usuaria autorizada. Durante el año anterior había acumulado cerca de $8.000 en gastos que no tenían relación alguna conmigo, cenas en restaurantes donde jamás había estado, compras en tiendas que no reconocía, varios cargos de membresías de gimnasio, ropa nueva, y con toda seguridad, regalos para Tanner. Antes de cortarle el acceso, tomé capturas de cada una de esas transacciones. Esa evidencia sería invaluable. El siguiente paso fue fortalecer aún más mi posición patrimonial. Aunque la casa figuraba a nombre de ambos, había sido yo quien pagó por completo la cuota inicial utilizando parte de la herencia de mi abuelo, y también yo había cubierto los pagos de la hipoteca durante 15 años consecutivos. Recuperé todos los documentos que lo probaban. En cuanto a los vehículos, ambos estaban registrados exclusivamente a mi nombre. Yo mismo había comprado el SUV de Savannah 3 años atrás, y mi sedán era parte de un programa de leasing a través de mi empresa. Luego revisé la casa por completo, habitación por habitación, y fotografié cada objeto de valor adquirido con mi dinero: televisores, electrodomésticos, muebles, computadoras, dispositivos electrónicos. Todo quedó registrado en un inventario minucioso que elaboré, incluso incluyendo recibos o extractos de cuenta cuando lograba encontrarlos. Quería dejar claro, sin lugar a dudas, que pertenecía a quién. Si algún día Savannah intentaba reclamar la mitad de todo aquello, el tribunal no tendría motivos para confundir las cosas. Los fondos universitarios de los niños estaban depositados en cuenta Sudma bajo mi custodia exclusiva, lo que impedía que Savannah accediera a esos recursos. Además, mi 401k, que ya acumulaba alrededor de $340.000, era producto únicamente de mis años de trabajo. Ella nunca había permanecido el tiempo suficiente en ningún empleo como para construir una jubilación propia. En pocas palabras, mientras Savannah invertía su tiempo en un romance clandestino, yo estaba levantando una fortaleza financiera impenetrable. Pero aún faltaba un elemento crucial: leverage, una ventaja estratégica que pudiera desarmar cualquier mentira futura. Fue entonces cuando descubrí algo que cambió todo. Savannah le había dicho a Tanner que ella y yo estábamos prácticamente separados, que nuestra relación estaba muerta desde hacía tiempo, y que él ya formaba parte de su vida de manera oficial. Le aseguró que yo conocía esa nueva realidad, lo cual era una mentira absoluta. Tanner vivía convencido de que estaba involucrado con una mujer libre, no con una esposa que seguía destruyendo su propio hogar mientras dormía cada noche en la cama matrimonial. Así que tomé la iniciativa. Creé un perfil falso en redes sociales y le envié una solicitud de amistad a Tanner. La aceptó sin pensarlo 2 veces, demostrando una ingenuidad que terminé agradeciendo. Su perfil era completamente público, lleno de selfies en el gimnasio, frases motivacionales sobre integridad, lealtad y disciplina. Tomé capturas de todo, especialmente de aquellas publicaciones donde se jactaba de ser un hombre de valores inquebrantables, de esos que honran a las mujeres y jamás mienten. La ironía era tan grande que me costaba tomarlo en serio. Al revisar su actividad más antigua, encontré publicaciones de hacía 2 años donde decía que nunca sería el tipo de hombre que rompe una familia. También tenía largos discursos despreciando infidelidades y alabando la honestidad. Lo curioso era que ese mismo hombre,
que predicaba virtudes con fervor casi religioso, estaba acostándose con una mujer casada, ayudando a destruir un matrimonio y dañando a unos niños que ni siquiera conocía. La contradicción era absurda. Con toda esa información reunida, decidí actuar. Desde mi cuenta falsa le envié un mensaje. Oye, creo que deberías saber algo sobre Savannah. Y luego le expliqué todo con lujo de detalles, que no estábamos separados, que Savannah seguía viviendo conmigo, durmiendo en nuestra cama, que esas supuestas noches en casa de Maggie eran solo una excusa para verlo a él. Le envié fotos familiares recientes, incluyendo una publicación de aniversario de apenas 3 meses atrás, donde Savannah decía sentirse afortunada de tenerme como compañero. Adjunté también imágenes del cumpleaños de Coulton, del mes pasado, donde ella y yo aparecíamos juntos, sonriendo frente al pastel como cualquier familia normal. Para completar el golpe final, incluí capturas de estados de cuenta donde se veía claramente que todos los gastos recientes estaban cargados a tarjetas bajo mi nombre. Le expliqué que Savannah seguía dependiendo económicamente de mí en absolutamente todo mientras él creía formar parte de una relación estable. Su respuesta no tardó. ¿Qué diablos? Ella me dijo que ustedes habían terminado. Esto está mal. Y con ese mensaje empezó a desmoronarse la fantasía que Savannah había construido. Esa tarde, Savannah regresó del gimnasio con los ojos hinchados. Entró a la casa sin saludar y subió a la habitación casi corriendo. Al poco tiempo escuché cómo discutía por teléfono, la voz temblorosa por el llanto. Tanner, por favor. Está mintiendo. No es así. Te lo juro. No me bloquees. Pero incluso él tenía límites. Cuando comprendió que había quedado expuesto como el hombre que ayuda a una mujer casada a engañar a su esposo, decidió cortar de raíz. La bloqueó en todas las redes, números y aplicaciones. Cerró de un portazo esa puerta que Savannah había considerado su vía de escape. La nueva vida que ella había imaginado se evaporó por completo en cuestión de minutos. Y yo, como siempre, mantuve mi actuación impecable. Cuando ella bajó minutos después, con las mejillas aún húmedas, la miré con calma. ¿Todo bien?, pregunté, con tono neutral. Ella se apresuró a limpiarse el rostro con la manga. Sí, solo, cosas del gimnasio, respondió, sin mirarme a los ojos. Si necesitas hablar, aquí estoy, añadí, sabiendo perfectamente que no lo haría. No, gracias. Durante los días siguientes la observé perder el control lentamente. Intentó contactar a Tanner por todos los medios imaginables, números nuevos, aplicaciones diferentes, correos electrónicos improvisados. Nada funcionaba. Tanner había desaparecido de su vida con la misma rapidez con la que había entrado. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Savannah quedó atrapada en su propia realidad, viviendo en el hogar que llevaba meses despreciando, junto al hombre del que tanto se burlaba en secreto, dependiendo por completo del esposo aburrido, que jamás había dejado de sostenerlo todo. Con el tiempo, los niños comenzaron a percibir que algo no estaba bien con su madre. Ella, intentando saber qué ocurría, le preguntó si se sentía bien, pero Savannah reaccionó con brusquedad, como si cualquier duda fuera una provocación. Estoy bien. ¿Por qué todo el mundo me pregunta lo mismo? Desde ese instante, la tensión en la casa se volvió casi palpable, como si cada palabra o movimiento pudiera encender una chispa. Aún así, yo mantuve mi rutina simple y predecible: trabajo, hogar, preparar la cena, ver un poco de televisión y acostarme temprano. El marido aburrido y aparentemente ciego ante todo, ese era el papel que necesitaba interpretar mientras afinaba cada último detalle del plan que llevaba meses elaborando. Durante varias semanas, fui trasladando discretamente mis objetos personales a un apartamento amueblado que había alquilado en otra zona de la ciudad. El lugar tenía 2 dormitorios, uno para mí y otro reservado para cualquiera de mis hijos que, algún día, quisiera reconstruir una relación conmigo. Firmé un contrato anual, dejé ropa, artículos de higiene, mis documentos importantes, la colección de relojes de mi abuelo y álbumes de fotos previos a mi matrimonio. Todo aquello que tenía un valor sentimental auténtico lo moví con anticipación para evitar disputas futuras. Cada viaje al departamento me hacía sentir que la casa donde vivía ya no era mi hogar. Me desvanecía paso a paso, y lo sorprendente era que nadie se daba cuenta, demasiado ocupados con sus propios conflictos, demasiado involucrados en la insistente rutina del caos diario que ellos mismos habían creado. Además, dejé preparados varios documentos para mis hijos, cartas detalladas explicándoles todo lo que había sucedido, el engaño, la manipulación, la evidencia reunida y la forma en que su madre los había involucrado sin que ellos lo entendieran. No buscaba que la odiaran, pero sí que conocieran la verdad. Eran lo suficientemente mayores para comprender lo que había ocurrido realmente. Cuando todo estuvo listo, llegó el momento. Programé para un miércoles por la tarde la entrega oficial de los documentos de divorcio, asegurándome de tener una coartada perfecta al permanecer en el trabajo.
El expediente incluía absolutamente todo: adulterio como causal, una solicitud de división desigual de bienes, pruebas de mala conducta financiera y una petición de custodia primaria sustentada en alienación parental. Mrs. Whitfield, mi abogada, había realizado un trabajo impecable. Las 47 páginas del expediente contenían pruebas sólidas, registros financieros y una exposición clara y directa de los hechos, imposible de refutar. Paralelamente, programé una serie de correos electrónicos. Uno dirigido a los padres de Savannah, con toda la evidencia adjunta. Otro para mis propios padres, avisándoles de lo que estaba por suceder. Un tercero para la consejera escolar, solicitando que observaran emocionalmente a los niños ante la etapa que se venía. Y el más importante, un correo automático dirigido a toda la lista de contactos de Savannah. Amigos, familiares, vecinos, miembros de la asociación de padres, todas las personas con las que había intercambiado correos desde nuestro ordenador compartido. El mensaje era breve y directo. Hola a todos. Soy Joel. Quiero informarles personalmente que Savannah y yo estamos iniciando un proceso de divorcio debido a una infidelidad que ha continuado durante largo tiempo. Sé que esto puede resultar inesperado, pero he intentado manejarlo en privado. Dado que muchos de ustedes han sido parte de nuestra vida familiar durante años, consideré apropiado comunicarlo antes de que se distorsione la información. Saludos, Joel. No adjunté las pruebas en ese correo. No hacía falta. Los documentos del tribunal se convertirían en registros públicos y cualquiera podría revisarlos si lo deseaba. Lo único que quería era asegurarme de controlar el relato antes de que ella intentara manipularlo. Llegó el miércoles. Fui a la oficina como cualquier otro día. Di una presentación sobre optimización logística del tercer trimestre, almorcé con mi equipo y revisé mi teléfono alrededor de las 2 de la tarde. La notificación estaba allí, el servidor judicial había completado la entrega. 30 minutos más tarde, mi teléfono empezó a estallar con llamadas y mensajes. Los primeros fueron de Savannah, al principio confundida, luego furiosa, y finalmente desesperada. ¿Qué significa esto? ¿Presentaste una demanda de divorcio? ¿Cómo pudiste? Tenemos que hablar. Llámame ahora. No respondí. Ya todo estaba dicho en esas 47 páginas. Después comenzaron a llegar mensajes de ella. Papá, ¿qué está pasando? Mamá está fuera de sí. Dice que te estás divorciando. Le contesté, sí. Revisa tu correo. Te expliqué todo allí. Coulton también escribió. ¿De verdad presentaste el divorcio? ¿Por qué? Respuesta idéntica, revisa tu correo. Mis correos para ellos eran claros, pero justos. Les mostré pruebas suficientes, nada gráfico ni inapropiado, para que entendieran la situación. Les expliqué cómo la complicidad forzada me había lastimado, pero no incluía ataques personales contra su madre. Mi intención no era manipularlos, sino permitir que formaran su propia opinión basándose en hechos reales. El resto de la tarde mi teléfono no dejó de sonar. Unas 40 llamadas, Savannah, los niños, sus padres, amigos, conocidos, no contesté a ninguna. La etapa de conversaciones ya había terminado hacía tiempo. A las 5 en punto salí del trabajo y vi mi correo repleto de respuestas de todo tipo, algunos apoyándome, otros acusándome de exagerar. La madre de Savannah, Linda, me envió un mensaje furioso culpándome de destruir a la familia. Mi madre, por el contrario, fue breve y reconfortante. Sé fuerte, hijo. Estamos contigo. En lugar de regresar a la casa familiar, conduje hasta mi nuevo apartamento. Cruzar esa puerta fue extraño, un espacio sin historia compartida, sin tensión acumulada, sin recuerdos distorsionados. Era un lugar vacío, sí, pero al mismo tiempo, un punto de partida. Pedí comida a domicilio, abrí una lata de refresco y me dispuse a esperar el inevitable caos. No tardó demasiado. Alrededor de las 7 de la tarde, alguien golpeó la puerta con insistencia. Miré por la mirilla y ahí estaba Savannah, completamente fuera de sí, cabello desordenado, ojos hinchados, maquillaje corrido. Joel, abre la puerta. Necesitamos hablar. Respondí sin abrir. No hay nada que hablar, Savannah. Todo está explicado en los documentos. No puedes tirar a la basura 15 años de matrimonio. Ni siquiera intentaste arreglarlo. Era impresionante escuchar aquello. Tuviste una aventura. Involucraste a nuestros hijos. No hay nada que arreglar. Podemos ir a terapia. Podemos solucionarlo. No, gracias. Que tengas una buena noche. Siguió golpeando y gritando durante casi 10 minutos hasta que el encargado del edificio, Mr. Lawson, se acercó para advertirle que llamaría a la policía si no se marchaba. Finalmente se fue, pero antes gritó. Te vas a arrepentir. Te quedarás sin nada. Lo dudaba muchísimo. Mr. Lawson,
Un hombre mayor que había atravesado su propio divorcio desastroso, me miró con empatía. Lamento que estés pasando por esto, Joel. Hay personas que simplemente no saben afrontar las consecuencias. Después, incluso algunos vecinos me enviaron mensajes comentando que habían escuchado el altercado y que esperaban que estuviera bien. Durante esos días posteriores al estallido de todo, me encontré viviendo una realidad que jamás imaginé. Hubo desconocidos, personas que apenas me habían visto un par de veces en el edificio, en el gimnasio o simplemente cruzando la calle, que se acercaron a expresar preocupación genuina. Una mujer mayor, que solía coincidir conmigo en el ascensor, me dijo con una ternura inesperada: no sé lo que pasó exactamente, hijo, pero se veía que fue un momento muy duro. Espero que estés bien. Aquella frase, tan simple, me golpeó más que cualquier comentario proveniente de la familia de Savannah. Era como si la gente sin compromiso emocional conmigo hubiera visto claramente lo que yo mismo había ignorado durante años. Esa noche, cuando por fin me quedé solo en mi apartamento, intenté dormir, pero mi mente estaba demasiado ocupada revisando cada pieza del rompecabezas que antes no quise armar. No estaba triste, esa fase la había dejado atrás. Lo que me mantenía despierto era la claridad brutal de detalles que antes me parecían triviales. Cada vez que Savannah decía sentirse agotada o estresada, pero se quedaba despierta hasta altas horas enviándole mensajes a Tanner, todas las cenas familiares en las que yo me sentía como un invitado de paso mientras ellos formaban un pequeño círculo emocional del que yo era excluido, las vacaciones de medio año atrás, en las que ella prácticamente vivió dentro de su teléfono mientras yo hacía esfuerzos ridículos porque al menos una tarde fuera una experiencia familiar, todo eso se acumulaba en mi mente con una nitidez que me hacía preguntarme cómo pude ser tan ciego. Comprendí que no había sido solo ingenuidad. Había sido una combinación de rutina, confianza mal colocada y un deseo absurdo de creer en una estabilidad que, en realidad, llevaba tiempo desmoronándose frente a mis ojos. Lo irónico era que, mientras yo me esforzaba por mantener esa supuesta estabilidad, quienes me rodeaban ya habían notado hacía mucho que algo no encajaba. Los días siguientes fueron un espectáculo social que yo observé casi como un espectador externo. El correo que envié, cuidadosamente redactado para evitar interpretaciones erróneas, cumplió su propósito. La verdad no solo salió a la luz, se esparció como un incendio en un bosque seco. Savannah perdió por completo el control del discurso. Sus amigas intentaron, al principio, minimizar lo ocurrido, repetir frases típicas como seguro fue un malentendido, pero bastaron un par de capturas de pantalla para derrumbar esa defensa débil. Luego aparecieron personas que habían visto a Savannah con Tanner en situaciones que no dejaban espacio para explicaciones inocentes, conversaciones privadas en el gimnasio, risas demasiado cercanas, gestos que no correspondían a simples conocidos. Uno tras otro, esos testimonios formaron una cadena irrefutable. Fue entonces cuando sus padres decidieron intervenir. Su padre, Harold, me llamó en un tono que intentaba ser diplomático. Joel, sé que lo que hizo Savannah está mal, reconoció, respirando hondo. Pero por los chicos, ¿no podrías considerar algún tipo de mediación? Era una petición razonable, pero no aceptable. Harold, tu hija no solo tuvo una aventura, me ridiculizó durante meses en mi propia casa. Lo hizo frente a los niños, sabiendo que ellos lo notaban todo. Cuando esté lista para reconocer lo que hizo y asumir las consecuencias, entonces hablamos de mediación. Su madre, Linda, tomó una ruta distinta. Me dejó un mensaje de voz cargado de insultos, acusándome de cruel, rencoroso y destructor de hogares. Lo escuché una sola vez. Luego lo guardé. En los procesos legales, la imagen pública y el comportamiento cuentan, y yo no iba a desperdiciar esa evidencia. El impacto en los chicos fue muy diferente para cada uno. Ella, que siempre tuvo una conexión emocional más fuerte con su madre, reaccionó de inmediato defendiéndola. Pero cuando vio todo el material que le envié, cronología, pruebas, mensajes, fotos, capturas, su respuesta fue desaparecer. Silencio absoluto. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Se quedó atrapada entre lo que creyó durante tanto tiempo y la verdad que ahora tenía delante. Y yo, por doloroso que fuera, tuve que aceptar que no podía obligarla a enfrentarlo antes de estar preparada. Colton, por el contrario, fue quien más me sorprendió. Me llamó unos días después. Su voz sonaba insegura, como si no supiera por dónde empezar. Papá, ¿podemos hablar? Claro, hijo. Dime. Yo, sabía algo. Sabía lo de Tanner, pero no sabía que mamá quería irse. Ella nos dijo que ustedes tenían problemas, que tú trabajabas demasiado, que no la escuchabas. Tuve que detenerme un momento para responder sin enojo, sin resentimiento. Colton, todo lo que hice fue para darles estabilidad. Cada gasto, cada celebración, cada viaje, ¿de dónde crees que salía?
Yo trabajaba porque era mi responsabilidad, no porque quisiera alejarme. Él guardó silencio. Un silencio que dolía. No quiero que elijas un bando, continué. Solo quiero que conozcas los hechos. Tu madre tomó decisiones equivocadas y mintió. A ti, a ella y a mí. Y eso no está bien. Lo sé, murmuró. Lo siento, papá. No tienes que disculparte por algo que tú no hiciste. Solo piensa en qué tipo de persona quieres ser tú. Esa conversación duró casi una hora. No resolvimos todo, ni lo pretendía. Pero logramos sentar una base. Acordamos cenar juntos una vez a la semana, en un lugar neutral, solo él y yo. Pequeños pasos hacia algo más sano. Con ella fue distinto. Ella necesitaba tiempo, y no iba a presionarla. Le envié un último correo honesto, sin dramatismos. Ella, te quiero. Siempre lo haré. No voy a suplicar por un vínculo que debe construirse con verdad. Cuando estés lista para escuchar, estaré aquí. Mientras tanto, cuídate. No respondió. Ese silencio me dolió más que cualquier traición de Savannah, pero algunas heridas requieren distancias largas para sanar. El proceso de divorcio avanzó con rapidez sorprendente. Savannah intentó luchar por un reparto más favorable, pero su abogada rápidamente entendió que no había defensa posible. La evidencia era contundente: infidelidad comprobada, gastos no autorizados y manipulación emocional hacia los niños. Todo estaba documentado. Absolutamente todo. Mrs. Whitfield, mi abogada, fue una fuerza imparable durante el proceso. Cada vez que la defensa intentaba un argumento nuevo, ella tenía varias respuestas preparadas. Cuando afirmaron que Savannah abandonó su carrera para dedicarse a la familia, Mrs. Whitfield presentó correos donde Savannah admitía, en sus propias palabras, que dejó su empleo simplemente por no querer lidiar con conflictos laborales. Cuando intentaron retratarme como controlador, mi abogada mostró estados de cuenta bancarios que probaban que Savannah tenía acceso total al dinero y que había gastado miles de dólares en caprichos personales sin ningún límite impuesto por mí. Las declaraciones judiciales fueron devastadoras. El abogado contrario intentó presentar a Savannah como una esposa abandonada por un marido obsesionado con el trabajo. Mrs. Whitfield desmanteló ese relato en cuestión de minutos con preguntas tan precisas que la obligaron a contradecir sus propias afirmaciones. Para el final de la sesión, el propio abogado de Savannah parecía querer desaparecer de la sala. El acuerdo final fue claro: Savannah obtuvo solo el 30% de los bienes matrimoniales. Yo me quedé con la casa, los vehículos y los ahorros de retiro. Ella recibió alrededor de $40,000 provenientes de la parte de la vivienda que legalmente le correspondía. Nada más. La custodia quedó dividida según la decisión de los chicos: Coulton conmigo, ella con ella. No discutí esa parte. Para el tribunal, también era importante la estabilidad emocional de cada uno. Se ordenó terapia familiar. Cada uno asistió por separado, porque Savannah se negó a sentarse en la misma sala que yo, incluso con un profesional presente. El proceso completo duró 6 meses. Medio año en el que tuve que reconstruir mis rutinas, mis prioridades y mi propio concepto de familia. Mi apartamento, que al principio se sentía como un refugio temporal, terminó convirtiéndose en un hogar real. Coulton venía 2 veces por semana. Cocinábamos, veíamos deportes, jugábamos videojuegos, hablábamos de todo lo que antes no tenía espacio para decir. No era la familia que imaginé en mis mejores años, pero era honesta, tranquila y libre de tensión. Incluso en mi trabajo notaron el cambio. La carga emocional que llevaba encima se disipó poco a poco, y por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sentir que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Durante mucho tiempo pensé que la promoción que le había mencionado a Savannah pasaría desapercibida para siempre, igual que casi todo lo que tenía que ver conmigo mientras aún vivíamos juntos. Para mi sorpresa, aquella oportunidad profesional finalmente se concretó: me nombraron director de logística regional, un ascenso importante que elevó mi salario a unos $95,000 al año. Ese incremento me permitió compensar, al menos un poco, el golpe económico que significó el divorcio. Con el tiempo, empecé a salir de nuevo, sin expectativas ni compromisos serios, solo con el propósito de ver cómo me sentía en esta nueva etapa. Ser un hombre soltero a los 38 años puede resultar extraño al principio, pero también es liberador. Ya no vivo con la sensación permanente de estar pisando terreno frágil. Ya no soy esa presencia invisible dentro de mi propia casa. Mientras yo intento reconstruir mi vida con paso firme, me llegan noticias de que Savannah no está pasando por su mejor momento. Vive con sus padres, trabaja medio tiempo en una tienda minorista y lidia con una hija que empieza a notar que su madre no es la víctima de la historia que ella misma contaba. Tanner jamás volvió después de todo el desastre. Al parecer, ahora sale con alguien de su edad. Lo llamen como lo llamen, hay cosas que simplemente regresan a su origen.
La caída social de Savannah ha sido notable. La mayoría de los amigos que teníamos en común acabaron inclinándose hacia mi versión de los hechos cuando vieron las pruebas. Los pocos que al principio intentaron defenderla se retiraron rápido al darse cuenta de que respaldar una infidelidad no era precisamente admirable. Su reputación quedó completamente dañada. Ahora es conocida como la mujer que traicionó a su esposo y que, además, involucró a sus propios hijos como cómplices. El caso de ella me preocupa, aunque no puedo hacer más de lo que ya hago. Es joven, estuvo expuesta a la manipulación de alguien en quien confiaba por completo. Aún así, mantengo la puerta abierta, le envío tarjetas para su cumpleaños y le recuerdo que la quiero. Eso es lo único que está en mis manos. Con Coulter, en cambio, estoy logrando reconstruir algo que pensé perdido. La semana pasada, mientras cenábamos, me dijo algo que todavía llevo conmigo: papá, respeto la forma en que manejaste todo. No perdiste el control. Solo hiciste lo necesario. Para mí, ese comentario valió muchísimo más que cualquier sentencia judicial. A veces pienso si podría haber confrontado a Savannah antes, o si valía la pena intentar terapia. La verdad es que, aunque hubiera hecho esas cosas, no habría cambiado nada. Ella había abandonado nuestro matrimonio mucho antes de que yo siquiera lo notara. Eligió a otra persona y convirtió a nuestros hijos en parte de esa traición. Yo no destruí la familia, yo simplemente dejé de aceptar ser el tonto al que se le ocultaba todo. El hombre que solía ser, el esposo predecible, siempre disponible, siempre pagando cuentas y soportando desprecios silenciosos, quedó atrás. Hoy soy un hombre que conoce su valor, que no acepta faltas de respeto y que está construyendo una vida basada en sus propios términos. Y sinceramente, nunca había estado mejor. Mucha gente dice que fui frío, calculador, que moví cada pieza como si todo fuera una partida de ajedrez para evitar quebrarme emocionalmente. Y sí, tienen razón. Pero cuando tu mundo se desmorona, a veces la frialdad es la única herramienta que te queda para no derrumbarte. Le ofrecí a Savannah 15 años de lealtad, esfuerzo y compromiso. Ella me devolvió engaño, humillación y una traición tan evidente que tuve que contemplarla de primera fila. Así que sí, desmonté todo mientras ellos miraban, y si la vida me pusiera en la misma situación, lo haría de nuevo sin dudar. Savannah buscaba emociones fuertes, pasión y un hombre que no fuera aburrido. Ahí lo tuvo, Tanner, el fanático del gimnasio que salió corriendo cuando las cosas dejaron de ser divertidas. Ahora está con sus padres, trabajando a medio tiempo y enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Mis hijos, en su afán de sentirse parte de un drama adulto, se convirtieron en secretistas de algo que jamás debió involucrarlos. Hoy ella está en terapia tratando de entender por qué su familia se quebró, y Coulter está aprendiendo en carne propia lo que significa tener integridad. En cuanto a mí, estoy bien, más que bien, realmente. Tengo un trabajo del que me siento orgulloso, un hijo que vuelve a mirarme con respeto y un hogar libre de personas que me trataban como un cajero automático o como alguien cuya opinión no importaba. La casa finalmente se siente como un lugar habitado, las cosas de Coulter están en su sitio, hay pósters en las paredes y su equipo de videojuegos ocupa una esquina. Tenemos cenas reales, conversaciones sinceras y, lo más importante, nadie tiene un teléfono en la mano mientras comemos. Es el tipo de familia que siempre debió ser. Duermo mejor que en años. Ya no me quedo despierto preguntándome si mi esposa está enviando mensajes a su amante. Ya no vivo con la sensación de ser la broma silenciosa de un chiste en el que jamás quise participar. A veces la gente me pregunta si sigo sintiendo rencor. Pero la verdad es que guardar rencor implicaría que todavía me importa lo que Savannah piense, haga o deje de hacer, y esa etapa quedó atrás hace mucho tiempo. Ella perteneció a una parte de mi vida que ya no tiene espacio en la persona en la que me he convertido. Todo lo relacionado con nuestro pasado quedó encerrado en un capítulo que no pienso volver a abrir. Nuestro único punto de contacto ahora es Coulter, y aún esa dinámica se maneja a través de una aplicación para padres separados, lo que evita cualquier conversación innecesaria. Esa distancia no solo facilita las cosas, también me recuerda lo mucho que he avanzado desde que todo estalló. Hace unas semanas, Harold me llamó y esta vez, pude escuchar en su voz una sinceridad distinta. Nada que ver con esas disculpas superficiales que otras personas ofrecen solo para quitarse un peso de encima. Me habló con calma, casi con pena, diciéndome que ni él ni Linda tenían la menor idea de lo que estaba pasando en su propia casa. Joel, si hubiéramos sabido lo que Savannah estaba haciendo, la habríamos frenado. Tú no merecías ese trato. Agradecí sus palabras porque sé que venían de un buen lugar. Harold siempre ha sido un hombre correcto, y aunque su hija tomó decisiones que destrozaron nuestro matrimonio, eso no es responsabilidad suya. También me confesó que Savannah está pasando por un momento complicado, choque con la realidad, arrepentimiento tardío, y una vida muy distinta a la que esperaba. Y sinceramente, no me alegra ni me duele,
simplemente es la consecuencia lógica de todo lo que sembró. Mientras tanto, yo sigo adelante. He construido una rutina que me da paz. La casa es un espacio donde por fin se respira tranquilidad. Coulter llega, deja su mochila en su habitación, habla conmigo sin evasivas y comparte sus planes del colegio o sus ideas para mejorar su equipo de videojuegos. Cuando cenamos, conversamos sin interrupciones, sin susurros ocultos, sin teléfonos sobre la mesa. Es la clase de convivencia que debería haber existido desde el principio. Mis noches ahora son distintas. Me acuesto sabiendo que no tengo que preocuparme por mensajes ocultos, mentiras disfrazadas de normalidad o silencios incómodos. No vivo midiendo mis pasos. No soy la sombra de nadie. Algunos creen que todo este proceso me endureció. Puede ser. Pero la fortaleza que tengo hoy no nació del resentimiento, sino de la claridad. Me hizo entender mis límites, mi valor y el tipo de vida que quiero construir. Ya no dependo de validaciones ajenas ni de una relación que solo era apariencia. Lo cierto es que estoy en un punto donde miro hacia adelante con una mezcla de serenidad y determinación. No busco revancha, no busco reconocimiento. Solo busco seguir creciendo lejos de las dinámicas que me consumían. Si algo me enseñó todo esto, es que perder una ilusión puede ser el inicio de una vida más auténtica. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que esa vida me pertenece.